Mis queridos amigos y amigas del canal Trading en Español y Gareda, les saludo con muchísimo gusto. Muy buenas tardes. Son las 5:20 de la tarde de este día jueves 9 de marzo del año del 2023 y no hagan mucho caso de la intro color azul que les pongo ahí porque ahí dice que en vivo, pero este video no es en vivo. Este video está pregrabado y vamos a hacer unas capsulitas donde vamos a estar hablando de inteligencia artificial y ahora sí nos vamos a ir a meter poco a poquito de cabeza en el mundo de las inteligencias artificiales, pero aplicadas al trading y específicamente al trading de criptomonedas. He descubierto que hay muchos indicadores, varios, incluso dentro de la plantilla Pro Más de TradingView, que efectivamente usan modelos de aprendizaje de deep learning o de redes neuronales y que están utilizando todo eso para más o menos manejar una base de datos considerable y ayudarnos a tomar decisiones dentro de la predicción o proyección del precio en el futuro. La primera diapositiva de esta presentación general que voy a terminar más tarde dice ¿qué es la inteligencia artificial o IA? Y preguntémosle directamente a una inteligencia artificial y salgamos así de dudas. Entonces le pregunté directamente a ChatGPT, lo conecté con una extensión a Google Chrome para que pudiera usar algunas fuentes más recientes y que su base de datos no terminara en el año del 2021. Entonces le pregunté qué es la inteligencia artificial y le preguntamos directamente a ChatGPT y esta es una de las primeras cosas que respondió. La inteligencia artificial o IA es un término que se refiere a la capacidad de las máquinas para realizar tareas que requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Aunque no existe una definición aceptada por todos los expertos, se puede decir que la inteligencia artificial se enfoca en crear sistemas que puedan realizar tareas de manera autónoma sin la intervención humana, utilizando algoritmos y modelos matemáticos complejos. La inteligencia artificial ha sido objeto de discusión en los últimos años debido a su creciente uso en diferentes áreas, como la medicina, la industria, el comercio electrónico y los servicios financieros, entre otros. La automatización de tareas repetitivas y de alta carga de trabajo ha mejorado la eficiencia y la precisión en muchas empresas, lo que ha generado un aumento en la demanda de herramientas y tecnologías de inteligencia artificial. El mundo va hacia el metaverso, el mundo va hacia la cadena de bloques y el mundo va hacia las criptos y monedas digitales y encriptadas y el mundo va hacia la inteligencia artificial. El hombre, el ser humano, va a tener que dejar de hacer las tareas que implican su cuerpo físico y va a tener que dedicarse a cosas sumamente creativas. Ahora están muy en boga, por ejemplo, prepararse en el tema de la ingeniería de prompts o de instrucciones específicas que se le tienen que dar a una inteligencia artificial para que te entregue la recopilación o la información o los datos lo más precisos, lo más profundos y lo más confiables posibles. También el hecho de ponerte a entrenar inteligencias artificiales se está convirtiendo en una profesión recientemente nacida y que va a ser y está siendo sumamente bien pagada. Vamos a continuar y ahorita vamos a ver algún caso específico de cómo vamos a buscar nosotros algún tipo de indicador que nos ayude a hacer trading de criptomonedas utilizando un poco la inteligencia artificial. Entonces naveguemos por internet y descubramos juntos algunos conceptos básicos, como por ejemplo, ¿qué es el Deep Learning? Y vamos a ponerle aquí, ¿qué es el Deep Learning? Vamos a ver qué nos cuenta aquí la inteligencia artificial. Dice, el Deep Learning es una rama del Machine Learning que se enfoca en el uso de redes neuronales profundas para realizar tareas que antes eran imposibles o muy difíciles de lograr mediante técnicas tradicionales de aprendizaje automático. En pocas palabras, el Deep Learning busca imitar la forma en que el cerebro humano procesa información y aprende de ella. O sea, cuando un niño va creciendo, se va enfrentando a una serie de retos en el día a día, el caminar, el gatear, el correr, el evadir ciertos obstáculos, y a base de prueba y error va entendiendo una serie de cosas y va modificando
su base de datos y va entendiendo que hay cosas que son duras y que te provocan daño, que hay otras que son líquidas y que hay que tener cuidado con esto y con aquello. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial y lo mismo pasa con esto del deep learning. El interés actual en el deep learning se debe en gran parte al auge que está teniendo la inteligencia artificial en diversas áreas y sectores, ya que estas técnicas han mejorado la capacidad de clasificar, reconocer, detectar y describir, en una palabra, entender todo. Así, el deep learning ha sido ampliamente utilizado en la actualidad en áreas como la sanidad, la farmacia, la ciberseguridad, la prevención del fraude, entre otras. No es poco frecuente que ChatGPT se quede encimita en la superficie y a nosotros nos toca entonces hacer nuestro trabajo y profundizar. También podemos mejorar la forma en que le pedimos este resultado y le podemos dar mayor detalle en un prompt que tenga un poquito más de ingeniería, de tal manera que le digamos, pensemos muy bien en la respuesta, entremos más a profundidad en el detalle y entonces te entrega unos resultados muchísimo más profundos. También le podemos decir qué cantidad de palabras queremos en este resumen o en este artículo que le estamos pidiendo que investigue y entonces nos va dando más y mejores resultados. Cabe destacar que el deep learning es un conjunto de machine learning y por tanto vamos a tener que ir a aclarar también en este momento qué es el machine learning, que utiliza redes neuronales con 3 o más capas y esencialmente intenta simular el comportamiento del cerebro humano, lo que le permite aprender a partir de grandes cantidades de datos. Aunque aún está lejos de igualar su capacidad, o sea, la capacidad del cerebro humano, ha demostrado un gran potencial y ha permitido avances significativos en el campo general de la inteligencia artificial. En resumen, el deep learning es una técnica de aprendizaje automático que utiliza redes neuronales profundas para imitar la forma en que el cerebro humano procesa información y aprende de ella. Miren, amigos queridos, ahora vamos a ver en el otro tema que era, por aquí teníamos los temas que íbamos a ir viendo, y el otro se llama redes neuronales. Y el otro es este que vamos a aclarar ahora mismo, que dice que es machine learning. ¿Ok? Entonces vamos a ir primero a redes neuronales y luego vamos a venir a aclarar lo que es entonces en sí mismo el machine learning. En esta página me fui a investigar yo lo que es una red neuronal. Esto viene en inglés normalmente. Yo le pedí aquí con el clic derecho y aquí traducir y lo tradujimos al español. ¿Qué es una red neuronal? Vamos a empezar un poco por arriba, que dice que son las redes neuronales. Las redes neuronales intentan emular el cerebro humano, combinando informática y estadística para resolver problemas comunes en el campo de la inteligencia artificial. ¿Qué es una red neuronal entonces? Las redes neuronales, también conocidas como redes neuronales artificiales o ANN, o redes neuronales simuladas, CNN, son un subconjunto del aprendizaje automático y están en el corazón de los algoritmos de aprendizaje profundo, o sea, deep learning, que es lo que acabábamos de aclarar en el rubro anterior. Su nombre y estructura están inspirados en el cerebro humano, imitando la forma en que las neuronas biológicas se envían señales entre sí. Las redes neuronales artificiales, ANN, se componen de capas de nodos que contienen una capa de entrada, una o más capas ocultas y una capa de salida. Cada nodo o neurona artificial se conecta con otro y tiene asociado un peso y un umbral. Si la salida de cualquier nodo individual está por encima del valor del umbral especificado, este nodo se activa y envía datos a la siguiente capa de la red. De lo contrario, no se pasan datos a la siguiente capa de red. Las redes neuronales se basan en datos de entrenamiento para aprender y mejorar su precisión con el tiempo. Sin embargo, una vez que estos algoritmos de aprendizaje se ajustan con precisión, se convierten en herramientas poderosas en informática e inteligencia artificial, lo que nos permite clasificar y agrupar datos a alta velocidad. Las tareas de reconocimiento de voz o reconocimiento de imágenes pueden llevar minutos en lugar de horas en comparación con la identificación manual por parte de expertos humanos. Una de las redes neuronales más conocidas es el algoritmo de búsqueda de Google. Y aquí nos van a dar un ejemplo de cómo viene el input, la capa de entrada, las capas ocultas, que es donde están procesándose los datos luego de los primeros resultados
generados por los inputs y finalmente las capas de salida donde nos van a dar los outputs derivados de todo el proceso. Bien, ahora sabemos lo que es una red neuronal. Ahora sabemos lo que es el deep learning, que ya estamos teniendo más o menos una idea clara de para dónde va este tema. Vamos a preguntarle aquí a ChatGPT y recordando el tema anterior y pensando muy bien en la respuesta que me vas a dar, relaciona entonces qué es el Machine Learning y su relación con las redes qué es el Machine Learning y las redes neuronales. Y relaciónalo también con lo que se conoce como con lo que se conoce como Deep Learning. Vamos a ver. El Machine Learning es un subcampo de la inteligencia artificial que se centra en desarrollar algoritmos y modelos que permiten a las computadoras aprender y mejorar su rendimiento en tareas específicas sin ser programadas explícitamente para ello. Por otro lado, las redes neuronales son un tipo de modelo de Machine Learning que se inspiran en la estructura y función del cerebro humano para procesar información. Las redes neuronales utilizan nodos interconectados o neuronas para procesar datos de entrada y producir una salida. El Deep Learning es un subcampo de Machine Learning que se encuentra en el desarrollo de modelos de redes neuronales profundas, capaces de aprender de forma autónoma y de realizar tareas complejas, como el reconocimiento de imágenes o el procesamiento del lenguaje natural. Las redes neuronales profundas utilizan varias capas de neuronas interconectadas para procesar información de manera jerárquica y abstraer características cada vez más abstractas a medida que se profundiza en la red. En resumen, el Machine Learning es un enfoque para construir modelos que permiten a las computadoras aprender de manera autónoma a partir de datos, mientras que las redes neuronales son el tipo de modelo de Machine Learning que se inspira en el cerebro humano. El Deep Learning es un subcampo del Machine Learning que se centra en el desarrollo de modelos de redes neuronales profundas capaces de aprender de manera autónoma y realizar tareas complejas. Ahora imagínense, queridos amigos, que ustedes están entrenando inteligencia artificial, que ustedes tienen ya un modelo, que ya partieron de una base, de unas líneas de código, y que ustedes le están diciendo a un modelo que ustedes tienen un estilo de trading y que ustedes quisieran un auxilio con un poco de inteligencia artificial. Entonces le van a decir, mira, querido algoritmo que yo estoy desarrollando, quiero que vayas a todas las redes sociales y veas en dónde el nicho de las criptomonedas, la gente que está interesada en criptomonedas, la gente que se suscribe a grupos, canales y redes donde se trata el tema de las criptomonedas, quiero que me digas de qué es de lo que más están hablando y cuáles son las monedas que más ruido o bullicio están creando en este momento. Quiero que me digas si en el mercado hay miedo, quiero que me digas si en el mercado hay FOMO, quiero que me digas si todo está en equilibrio y quiero que estés al pendiente también de revistas y publicaciones y conferencias como las que dicta el señor Powell acerca de los intereses bancarios en Estados Unidos y de la tasa de empleo o desempleo en la Unión Americana. Le das todo un banco de datos y te pones a entrenar aquel modelo. Luego le dices, mira, yo tengo este estilo. Yo reviso el RSI. Ustedes saben que yo no lo reviso, pero supongamos que yo lo revisara. Yo reviso el RSI. Yo reviso las bandas de Bollinger. Yo reviso el MACD. Yo reviso unas medias exponenciales muy específicas. Y ahora quiero que vayas al pasado y te fijes en este gráfico de Bitcoin principalmente y estudies lo que estuvo pasando antes de cada movimiento importante y contundente en el mercado. Quiero que vayas y veas en el pasado, en este banco de datos gigante que te estoy dando, quiero que vayas y revises de qué se hablaba
cuáles eran los proyectos que estaban quebrando, cuáles eran los que estaban naciendo, y quiero que te fijes de qué estaba hablando la gente en aquel momento en todas las redes sociales de aquel momento, hasta donde te lo permita el histórico que yo te estoy proporcionando. Luego quiero que vengas, analices y revises mi estilo de trading, la interpretación que yo he estado dando, los resultados que he obtenido en mi carrera como trader, cómo he ido incrementando el capital en el tiempo. Quiero que revises todo mi historial de Binance, todo mi historial de Poloniex, todo mi historial de Bittrex, todo mi historial de BitGet, todo mi historial de BingX, todo el de Quanfury, y le doy toda esa historia y le digo, quiero que te fijes lo que yo estuve haciendo y quiero que establezcas puntos débiles en mis estrategias y que establezcas puntos fuertes. Luego la vamos a ir entrenando y le vamos a ir diciendo, entonces proyéctame a futuro y dime lo que va a ocurrir en los siguientes 15 días con el movimiento de Bitcoin. Entonces la inteligencia artificial haría todo este trabajo que es su especialidad hacer y te diría, según lo que se están viendo en los gráficos, el movimiento de Bitcoin que se espera podría continuar cayendo hasta el nivel de los 19,000 y pico de dólares o incluso podría caer hasta 16,000 en unas cuantas semanas más adelante. Probablemente esta inteligencia artificial, y mientras más y más se entrene, va a llegar a decirte incluso el momento aquel en que por indicadores y por la situación macroeconómica o política, geopolítica o por la información que está sacando de las redes sociales, te pueda decir que se avecina un colapso y que Bitcoin puede caer de tal punto a tal punto en tantas horas. Mientras más acertados vayan siendo los resultados, más fácilmente esta inteligencia artificial va a ir haciendo los ajustes y adaptándose al mercado totalmente cambiante que es el mercado cripto y ajustándote a los cambios radicales que están habiendo en el mundo en este momento, podría ser que siguiera entrenándose y llegara a ser un modelo tan entrenado que pudiera verdaderamente auxiliarte en tu toma de decisiones. Suena muy sencillo, suena teóricamente comprensible, pero créanme que el trabajo que hay detrás es titánico para crear una cosa como la que les estoy mencionando. Por fortuna para nosotros hay muchísimos otros creadores, muchísimos otros desarrolladores que van un año antes que nosotros explorando estos temas y que ya están poniendo a disposición de nosotros algún tipo de indicadores que contemplan ya la suma de varios indicadores y el estudio hacia el pasado de los patrones y movimientos que tuvieron ciertas criptomonedas anteriormente. Y ya están empezando a sacar algoritmos que nos permiten saber qué condiciones se tienen que empezar a cumplir para una caída de Bitcoin. Hay uno en especial que hace 3 o 4 días atrás a mí me empezó a decir que aunque yo tuviera la ilusión profunda de que Bitcoin se fuera en el gráfico semanal hasta la media de 55 periodos y la tocara y la atravesara para alcanzar los 27, los 28 y tal vez los 29,000 dólares, cosa que yo estuve diciendo en 2 o 3 videos en YouTube, ese indicador me decía que estaba empezando a debilitarse y estaba empezando a cumplir con una serie de patrones del pasado y que en cierto momento, sobre todo en gráfico de una hora, que fue donde me dio la entrada más precisa y a la baja, me empezó a decir que era tiempo de prepararse en Bitcoin para una caída, no para una subida a 27,000 ni a 29,000 dólares. Ustedes saben que debido al poco éxito que tuvo el video de ayer, en el cual yo hice lo que hago siempre con mi trabajo, puse la información a su disposición temprano, hice todo bien, y sin embargo mi público durante el en vivo no alcanzó a llegar a 300 likes, pero no solo eso, sino que luego el video subido a YouTube no ha conseguido ni siquiera unos 15 comentarios. Con menos de 15 comentarios y con menos de o con 350 likes, pues mi canal no puede crecer al ritmo que debería de poder crecer. Así que decidí que hoy no iba a hacer video y no hice video. Pero hoy yo les hubiera estado diciendo lo que les estoy diciendo ahorita, que Bitcoin estaba en una situación en la cual, en vez de seguir subiendo como habíamos pensado, el toque a la media, miren, se los voy a poner directamente, porque si no creo yo que no vamos a saber de qué estábamos hablando, ¿ok? Miren, este es el gráfico semanal y de lo que yo hablaba es de que Bitcoin estaba en una aproximación a la media de 55
para tal vez atravesar con una mecha larga que pudiera darnos 27,000 o 28,000 dólares antes de una caída posterior que nos podría llevar de nuevo a 19,217. De hecho, yo les he estado diciendo que la caída posterior de Bitcoin nos puede llevar incluso a los 9,300 dólares. Estamos hablando de una caída hasta este pico de volumen del indicador de perfil de volumen en el tiempo llamado BRBP. ¿Ok? Entonces, esta flecha hace una semana o dos atrás, yo decidí pasar la línea punteada y les dije que una asomada por arriba de la media de 55 para después caer cuando menos hasta el punto de control del perfil de volumen en los 19,217 era lo que se veía más probable para Bitcoin. En primer lugar, cuando yo empecé a hablar de esta aproximación, Bitcoin andaba por aquí tocando el punto de control y nadie me podía creer que Bitcoin iba a intentar la llegada a la media. Cuando después cayó de nuevo y perdió el punto de soporte del punto de control y bajó incluso hasta los 15,500 dólares, mucho menos la gente podía creerme a mí que Bitcoin estaba cayendo lo más abajo posible para elevarse de nuevo e ir a tocar a la media de 55. Lo peor del caso no es eso. Lo peor del caso es que la gente no comprende que el gráfico semanal no es para que algo ocurra mañana o pasado mañana ni en 7 días más adelante. El gráfico semanal es para que la gente comprenda que la proyección va a 2,5 meses por delante y que una tendencia semanal te puede llevar más de un año en toques a la media para continuar cayendo. Ahora que hizo una verdadera aproximación a la media, ahora me creen que estábamos en una aproximación a la media. Lo que pasa que yo esperaba una aproximación con más volumen y yo esperaba que el precio se asomara por arriba hasta los 27 y 28 antes de la caída que yo sí estaba proyectando y esperando. Ahora en el gráfico semanal que teníamos dirección alcista en el MACD y teníamos la pendiente negativa, llevábamos un rebote validado que nos confirmaba que llegaríamos a la media. Pero fue tocado 2 veces por 2 mechitas y eso me hizo sospechar que ya no iba a haber una mecha que se asomara hasta los 27 o 28, pero yo conservaba todavía la esperanza, porque yo soy un hombre positivo y yo soy optimista crónico. Cuando ese indicador que maneja inteligencia artificial empezó a avisarme a mí de que ya no era posible pensar en que se elevara por arriba rumbo a los 27,000, por supuesto yo no le creía, porque es un indicador que acabo de empezar a probar, no tengo ni 15 días probándolo, y pues lo estoy estudiando, y mientras yo no lo acabe de estudiar y no acabe de comprobar qué tan confiable es, pues yo no le creía. ¿En dónde me dio la entrada de que esto se podía caer? Me lo dio en gráfico de 1 hora. Y a partir de ese momento y al ver lo que ocurrió y cómo se está cayendo Bitcoin y que ya anda ahorita en 19,000, bueno, ahorita está en 20,082, pero hace rato estaba en 19,900 y algo. Sí, 19,875 aproximadamente. Entonces comprendí 2 cosas. La primera es que en el gráfico diario acabábamos de echar por tierra nuestra tendencia recién adquirida alcista para el gráfico diario. En el gráfico diario se dio el cruce de medias exponenciales y se dio tan fuerte que fue un cruce de medias validado. Y alcanzó a caer fuera de mi frontera esta línea azul que ven aquí, este box azul que ven aquí, que marca por la parte baja 20,500. Esta era mi línea para una orden stop loss limit y poder escapar como las ratas que se escapan de un barco que se hunde. Entonces yo ahí vendí 0.75 de Bitcoin para buscar liquidez y poder recomprar a Bitcoin lo más abajo posible. Pero ese indicador de inteligencia artificial sí que me avisó, en gráfico sobre todo de 1 hora, que era momento ya de no ir al alza ni estar pensando ni con ilusión ni con esperanza en un movimiento más alcista de Bitcoin, sino que me avisó muy a tiempo que eso iba para abajo. Ahora vamos a hablar de cuál es ese indicador y vamos a proceder a estudiar un poquito sobre él y vamos a, bueno, yo se los quiero regalar como línea de código o se los quiero regalar pasándoles los enlaces o a ver cómo le hacemos a toda persona que se dé de alta en una cuenta en BitGet bajo mi link de referidos, que se los dejo en todos los videos de YouTube. Se van a donde dice mostrar más en la caja de descripción del video y allá abajo encuentran mi link de referidos de BitGet.
Entonces, toda persona que se dé de alta con mi cuenta de BitGet, bajo mi link de referidos, va a quedar en mi red. Vamos a estar teniendo una serie de promociones. Todavía hoy está vigente la última que nos regalaron, donde nos están dando unos bonos muy interesantes que les puedo mostrar por aquí. A quien estaba depositando $200, le estaban dando $10 de bono tradeable y podían retirar las ganancias. A quien estaba o estuviera depositando $300 en una cuenta nueva hecha bajo mi link de referido, le estaban dando $20. Y a quien estuviera depositando $500 le estaban dando 40. Ahora yo estoy luchando para que a gente que deposita mucho más dinero, por ejemplo $2,000 o $3,000, que nos den algún bono que valga también la pena. Así como esa campaña voy a tener muchas y entonces a ustedes les conviene tener una cuenta de BitGet bajo mi link de referido. BitGet es esta plataforma. Aquí pueden ver el logo y aquí pueden ver que yo estoy operando XRP a la baja y que se está yendo al revés y que me tiene perdiendo $30. Pero he ganado tanto en este día que a mí me da lo mismo cerrar en este momento esta posición. Yo la cierro y punto. ¿Ok? Y más adelante en el tiempo, una vez que veamos que esto es un rango establecido, etcétera, etcétera, ya veremos la forma de seguir operando. O no, porque yo la verdad llevo tan buena ganancia en este día que yo ya no necesito operar en este día. No solo recuperé $472 que yo debía de antes de ayer, 476, perdón, y no solo recuperé $186 del día de ayer, 2 días en que yo había estado perdiendo, sino que aparte ya llevo ganados más de $600 de recuperación en este día. O sea, recuperar todo aquello y ganar. A lo que quiero llegar es que les conviene mucho tener una cuenta abierta bajo mi link de referidos. También les voy a decir que oficialmente estoy abriendo un club que le vamos a llamar, vamos a ser solamente 11 personas. Platinum Trading Circle, o sea, Círculo Platino se va a llamar nuestro grupo. Y vamos a estar fondeando con $2,000 a $3,000 o más. Y vamos a estar haciendo operaciones de 1,000 de margen o de 1,500 de margen a 5 y a 10x. Y vamos a estar trabajando en momentos en que el mercado está volátil. Yo voy a buscar la manera de conectarme con el club en el momento exacto en que el mercado se pone bueno. Y vamos a estar compartiendo la pantalla y vamos a estar en vivo con los que me puedan acompañar en ese momento. No es un grupo de señales, es un grupo para que estén al pendiente y cuando yo esté transmitiendo en vivo a ese club específicamente y por Telegram, pues vamos a estar operando y vamos a tratar de duplicar las cuentas de 2,000 a 4,000, de 3,000 a 6,000 y de 5,000 a $10,000, dependiendo con qué fondee cada una de las personas. Entonces, queridos amigos, cuenta en BitGet y vamos a prepararnos para muchísimas promociones futuras. De hecho, muy pronto, en una semana más adelante, vamos a hacer otro maratón y vamos a hacer otra maratón aquí en BitGet. Voy a estar unas 4 o 5 horas con ustedes y vamos a procurar sacarle al mercado algo en cualquier condición en que el mercado se encuentre en este día. Nada más que no lo vamos a hacer en sábado, lo vamos a hacer en domingo. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver el indicador que estábamos hablando. Este es un indicador que se llama Lorentzian Classification. Con este vamos a comenzar dentro de los indicadores de la inteligencia artificial. Y quiero que vean aquí cómo el día 7 de marzo, por ahí de las 3 de la mañana, comenzó a dar señales un poco extrañas y apareció esta vela de liquidaciones para arriba y para abajo. Y los numeritos que en cada barra, aquí no podemos hablar de velas japonesas, aquí no podemos hablar de ellas porque cuando van para abajo o cuando van para arriba, pueden ir en ver, por ejemplo, esta debería ser verde y sin embargo está en rojo, porque el propio indicador maneja su propio banco de datos con su propia información. Tenemos una línea que va cambiando de verde a roja, que la van a ver aquí, y que va siendo como la suavización del precio, ¿ok? Si nos vamos a la configuración del indicador, vamos a ver cómo está configurado y por qué esa línea aparece justo por aquí al centro o por la parte baja o la parte alta de las velas. Este indicador comprende muchos indicadores normales que utilizamos los traders desde hace mucho tiempo atrás, pero aparte se basa en modelos de aprendizaje y se va al pasado a un enorme banco de datos y de ahí toma idea de en qué momento el mercado se está poniendo en peligro. Por ejemplo, aquí nos dio entrada alcista y alcanzó a elevarse el precio, consiguiendo
desde el momento de la señal, consiguió hasta un 2.13%. Recuerden que estamos hablando del gráfico de una hora. Ahorita lo vamos a ir a ver en el gráfico de 4 y lo vamos a ir a ver en el gráfico diario. Lo que quiero que vean es que no falló en esa entrada alcista. Por supuesto, yo que lo estaba probando, aquí yo me empecé a colocar en unas operaciones para arriba con Bitcoin. Y no les voy a decir que le saqué gran cosa, porque estamos hablando de operaciones que van a 5 y a 7 horas por delante. Sigue siendo scalping, no cabe dentro del intradía y es para gráfico de una hora, ¿ok? Ahorita que vuelva a cargar van a entender, miren, cuando se pone en peligro para una caída, empiezan a aparecer unos numeritos por debajo de la vela que te dice -6, -4 o -8. Cuando anda por -8, queridos amigos, peligro para una caída espectacular o ya de por sí va cayendo. Cuando anda reduciéndose y empieza a pasar hacia verde y pasa de -8 a pasar por el 0 y empezar a subir rumbo al 8 positivo, entonces es cuando empieza a pensar él en darte una entrada alcista. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, en esta zona de aquí, ya andaba marcando 4 en positivo, 6 en positivo, etcétera, por aquí arriba. Luego aquí te dan la entrada bajista porque de pronto se va hasta -8 con esta vela que ven ustedes aquí, ¿ok? Se ve un poco extraño por el montón de numeritos que se ponen ahí en pantalla, pero si ustedes lo amplían van a comprender aquello que yo les estoy diciendo. Aquí estábamos en 6 en verde, 4 en verde y 2 en verde. Y de pronto pasó a 2 en rojo, a 6 y a 8 en rojo y aquí nos dio la entrada. Y aquí yo dije, bueno, ¿y si me coloco entonces a la baja con Bitcoin? Traicionando mi propia convicción de que Bitcoin primero tendría que asomarse a 27 antes de caer. Y entonces yo le metí un par de posiciones aquí a la baja y miren ustedes la consecuencia de dicho indicador, ¿ok? Yo no sé si ustedes simplemente con lo que vayan a buscarlo allí a TradingView y si tienen la versión Pro o la versión Pro más, yo no sé si simple y llanamente lo pueden instalar y punto. Yo les digo que yo conseguí la línea de código, yo la vine a insertar aquí a mis favoritos y aquí lo tengo yo dada de alta. Si ustedes la pueden agregar, bienvenidos, qué bueno, y empiecen a utilizar. Pero les invito a que lo prueben mucho primero antes de que lo empiecen ustedes, le vayan ustedes a confiar sus inversiones a un simple indicador. Este indicador, si consultamos aquí donde está el engranito y nos vamos a entrada de datos, van a ver que pues que tiene muchas cosas. Por ejemplo, aquí van a hablar de los vecinos más cercanos y en el siguiente video vamos a hablar de qué significa eso de los vecinos más cercanos en un lenguaje de estadística o en un lenguaje de matemáticas. Y aquí van a ver una serie de factores que estamos poniendo dentro del indicador. Por ejemplo, van a notar que tiene dado de alta una DX, que tiene dado de alta un RSI, que cuando menos tiene 2 osciladores aquí. Y para abajo explórenlo y se van a dar cuenta que tiene muchísimas cualidades. Y en estilo, pues de qué color quieres que aparezca esto y aquello y etcétera, etcétera y recontra, etcétera. Lo importante, queridos amigos, es que las 4 veces que yo lo he probado, las 4 veces en gráfico de una hora, donde tiene el 71.4% de éxito según lo que se ve aquí, no ha fallado ninguna. Y entonces si lo ponemos, por ejemplo, en gráfico de 4 horas, es probable que también en algún punto haya marcado la entrada bajista. O no, porque en gráfico de 4 yo no lo estoy probando. Yo lo estoy probando en gráfico de una hora y en gráfico diario. En gráfico de 4 horas aquí vemos que estuvo estable Bitcoin durante mucho tiempo y que aunque andaba en -8 aquí amenazando con caída, yo no veo la banderola del movimiento bajista. Esto me parece a mí increíble, pero a la vez me da esperanza de que Bitcoin ya haya llegado a tocar piso ahí donde anda ahorita por los 20,000 y conste que yo había estado alegando que Bitcoin probablemente ya nunca jamás lo pudiéramos ver de nuevo por debajo de $20,000. Ya lo vimos hoy por debajo de 20,000. Espero que encuentre soporte y apoyo en donde antes era el to the moon y espero que de aquí se comience a recuperar y que ya no caiga más. Esta sería la razón por la cual este indicador no nos ha dado en gráfico de 4 una entrada bajista. Por aquí debería estarla dando, puesto que la caída que dio Bitcoin primero aquí fue del 6,5%.
Y la siguiente caída que dio Bitcoin por aquí fue del 8%. Con un 6 y luego un 8 sumados, ¿no es verdad que ya debería estar una indicación de movimiento bajista en gráfico de 4? Y aquí dice que en gráfico de 4 tiene un porcentaje de acierto del 80.4. O sea que debería ser más acertado aquí que en el gráfico de una hora. Pero como yo no veo aquí que me haya dado la banderola de entrada para una caída, significa que me está dando esperanzas de que este movimiento bajista no es la gran cosa y que probablemente Bitcoin remonte el vuelo y recuperemos tal vez la tendencia diaria alcista, que por un momento en este día se ha perdido. ¿Ok? Bien, en el gráfico diario, vamos a verlo aquí en el gráfico diario, efectivamente nos dio la entrada bajista y aquí yo también lo estoy probando. Y nos la dio en esta vela de aquí donde perdió el primer 5,5 o 6%, que fue lo que perdió por aquí, el 6.42, justo ahí en esa vela, al surgir esa vela, llevaba corriendo como unas 4 o 5 horas, cuando para mi sorpresa apareció en pantalla esta banderola, esta flechita que te dice entrada bajista, y Bitcoin se comenzó a caer. Pero, como aquí nos había hecho lo mismo y no había hecho una gran caída, pues yo no estaba asustado ni en algún momento estaba yo decidido a creer que esto se podría ir hasta los 20,000. Equivocación de mi parte porque la banderola de entrada a la baja resultó perfectamente acertada y comenzamos a caer y perdimos desde el momento mismo en que dio la entrada, perdimos el 14% en Bitcoin. O sea, sé que si yo hubiera vendido 2 Bitcoins en el momento, porque los tenía para venderlos, en el momento en que me dio esta salida o entrada short, yo pude haber vendido en spot y podría yo estar recomprando ahorita en $20,000 y hubiera yo aumentado el 14% mis activos en satoshis en Bitcoin. Así que, queridos amigos, vamos a seguir hablando de estos indicadores y yo espero hacer cuando menos un video semanal hablando de algún indicador que incluya la inteligencia artificial. Les voy a buscar, por supuesto, muchísimos más datos de este indicador y vamos a hacer una ficha técnica que yo le voy a proporcionar a las personas que abran su cuenta bajo mi link de referidos en BitGet y que fondeen la cuenta, no me importa si son $100, pero que la fondeen y que hagan su primera operación, aunque sea a 5X o a 3X, no me importa cuánto tiempo la dejen abierta, pero que cuando menos hayan hecho su primera posición dentro de BitGet. Y así cada semana vamos a procurar indagar un nuevo indicador y vamos a ir profundizando también en el tema teórico sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es como tener un Arturito, le decíamos en México, de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Un R2-D2 de la Guerra de las Galaxias en tu equipo de trading. Pero en lugar de ser un droide astromecánico, es un conjunto de algoritmos inteligentes diseñados para procesar grandes cantidades de datos y proporcionar información útil para la toma de decisiones en el trading de criptomonedas. Los algoritmos de inteligencia artificial pueden identificar patrones en los datos históricos de precios, analizar noticias y sentimientos del mercado en las redes sociales y utilizar diferentes indicadores técnicos para predecir el comportamiento futuro del mercado. Y eso es solo la punta del iceberg. ¿Ustedes creen que ahorita el indicador de FUD y FOMO y miedo, ustedes creen que no está cargado hacia el miedo? Por supuesto que sí. Y todo esto se puede sondear en las redes sociales. ¿Cómo creen ustedes que esa agujita que baja hacia el miedo y sube hacia el FOMO, cómo creen que se mueve? Porque está monitoreando las redes sociales precisamente, sobre todo aquellos grupos donde se está hablando del mercado que es el que te interesa en ese momento, ¿ok? Con la inteligencia artificial los traders pueden crear sistemas de trading automatizados que toman decisiones basadas en datos y señales del mercado en tiempo real. Es como tener un ejército de robots trabajando para ti en el mercado criptomoneda, pero no te preocupes, todavía sigues siendo el jefe. Así como la ven y así como la oyen. ¿Cómo está incidiendo entonces la IA en el mundo del trading de criptomonedas? En los últimos años, el trading de criptomonedas se ha convertido en uno de los mercados financieros más emocionantes y dinámicos. En primer lugar, porque no cierra ningún día del año.
Y en segundo lugar, porque por ser un mercado más chico que los mercados de los índices y los mercados de las acciones, con menos dinero, aunque esto de todas maneras significa mucho dinero, con menos dinero se manipula fácilmente el mercado. Entonces estamos en un mercado dinámico y muy manipulado. En este contexto, la inteligencia artificial está emergiendo como una herramienta poderosa para los traders que buscan obtener una ventaja competitiva en el mercado. Desde el análisis de datos y la identificación de patrones hasta la creación de sistemas de trading automatizados, la inteligencia artificial está transformando la forma en que se realiza el trading de criptomonedas. En este video exploramos ya algunas de las aplicaciones más interesantes de la inteligencia artificial y discutimos cómo esta tecnología está cambiando el juego para los traders de criptomonedas en todo el mundo. Y acabo de darles una probadita con uno de los primeros indicadores. Tengo más, hay más, estoy probando otros a la vez, pero este que les estoy mostrando hoy me ha dejado a mí sorprendido con los 4 aciertos que lleva en indicar en qué momento entrar al alza y en qué momento entrar a la baja en gráfico de 1 hora. Y en el gráfico diario sí que sí me advirtió que aquello ya no tenía para subir y que aquello que es Bitcoin tenía para desplomarse. Ojalá que les haya servido, que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Y voy a empezar a preparar el video número 3. Regálenme su like, déjenme comentarios, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho y nos vemos próximamente en el siguiente video.